Un millonario asiste a un leilón de caridad buscando a alguien que comparta su pasión por el arte. Cuando descubre la verdad sobre la ganadora, su mundo da un giro inesperado. En la Hacienda de las Rosas, una mansión colonial rodeada por exuberantes jardines bajo un cielo despejado, la alta sociedad argentina se reunía para un prestigioso leilao benéfico. Las luces suaves y el suave murmullo de conversaciones elegantes llenaban el ambiente, mientras los invitados se movían entre las impresionantes piezas de arte que adornaban los pasillos. La noche vibraba con una atmósfera de exclusividad y poder, donde cada mirada y cada palabra intercambiada tenía un propósito oculto. Alejandro Fuentes, conocido por su fortuna y por su vida reservada, cruzó las puertas del salón principal con paso seguro, pero sin la intención de llamar la atención. Su figura alta y bien vestida irradiaba elegancia, pero su rostro serio y distante contrastaba con la vivacidad del evento. Aquellos que lo reconocían apenas se atrevían a dirigirle una sonrisa educada, sabiendo que su reputación como un hombre enigmático lo precedía. Alejandro, sin embargo, no estaba allí para lucirse ni para socializar superficialmente. Tras haber pasado años envuelto en el silencio de su imponente mansión, rodeado de obras de arte que reflejaban su gusto exquisito, ahora sentía un vacío. Había acumulado más riquezas de las que podía contar, pero ninguna de sus adquisiciones le había dado lo que realmente anhelaba, una conexión genuina. Aquella noche, no solo buscaba una nueva pieza para su colección, algo en su interior lo impulsaba a encontrar a alguien que pudiera ver más allá de su fortuna y entender la pasión que sentía por la historia y la belleza oculta en cada obra. A medida que recorría la sala, observando con un ojo crítico las esculturas y pinturas en exhibición, una conversación cercana capturó su atención. Una mujer de voz firme pero melodiosa hablaba con uno de los curadores del evento. Aunque no alcanzaba a ver su rostro entre la multitud, Alejandro sintió una curiosidad inesperada por la intensidad de sus palabras. «Es fascinante cómo esta pieza incaica captura la transición entre dos eras», dijo la mujer. «Un artefacto que no solo es bello, sino que cuenta una historia compleja». A medida que Alejandro se acercaba a la fuente de la intrigante conversación, la figura de la mujer emergió entre la multitud. Valentina de la Vega era imposible de ignorar. Envuelta en un vestido de seda color esmeralda que resaltaba su porte elegante, su presencia dominaba el ambiente sin esfuerzo. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos, afilados como un bisturí, observaban cada detalle a su alrededor con precisión calculada. Alejandro la reconoció de inmediato, no por haberla visto antes, sino por la atención que atraía sin necesidad de hablar en voz alta. Había algo magnético en ella, una combinación devastadora de belleza y confianza que hacía que las personas a su alrededor parecieran pequeñas, insignificantes. Valentina intercambiaba palabras con un conocido curador de arte, mostrando un conocimiento sorprendente sobre las piezas exhibidas. Cada frase que salía de su boca fluía con naturalidad, pero Alejandro podía ver más allá del encanto superficial. Había algo en la forma en que medía cada palabra, como si siempre estuviera calculando su próximo movimiento. Este tipo de artefactos no solo representan valor histórico, comentó Valentina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, sino también un legado cultural que trasciende generaciones. El curador asintió, fascinado por su discurso, mientras Alejandro se acercaba más. Valentina, sin siquiera mirarlo directamente, pareció notar su presencia. En lugar de sorprenderse, continuó su conversación con la misma tranquilidad, como si hubiera estado esperando su llegada. Alejandro, intrigado por su seguridad, finalmente intervino. «Parece que compartimos el mismo interés por la historia detrás de estas piezas», dijo él, su voz firme, pero con un toque de curiosidad. Valentina lo miró por primera vez, sus ojos brillando con una chispa de reconocimiento. Su sonrisa se amplió ligeramente, aunque Alejandro no pudo evitar sentir que había algo calculado detrás de ella. «La historia es lo que le da valor a todo, ¿no es así?», respondió ella con suavidad. «Es un placer conocer a alguien que también lo comprende». La conversación fluía con naturalidad, pero Alejandro, siempre observador, notaba pequeños detalles que otros pasarían por alto. La forma en que Valentina movía sus manos al hablar, el brillo en sus ojos cuando mencionaba ciertos nombres de coleccionistas y curadores, todo indicaba que esta mujer no solo era una entusiasta del arte. Había algo más bajo la superficie, algo que no coincidía con la imagen de filántropa que proyectaba. Mientras seguían hablando, Valentina mencionó su reciente interés en coleccionar arte precolombino, en especial artefactos incas, y Alejandro sintió que sus sospechas se profundizaban. Este interés no podía ser casualidad. Estaba claro que esta mujer,
con su inteligencia afilada y su encantadora fachada, tenía intenciones más oscuras. Pero Alejandro, lejos de sentirse intimidado, se encontró aún más fascinado. Quería descubrir qué había detrás de esa máscara. Deberíamos continuar esta conversación más tarde, sugirió Valentina con una sonrisa insinuante. Hay tanto que discutir y me encantaría conocer más sobre tu propia colección. Alejandro asintió, aceptando la invitación. Mientras Valentina se alejaba con gracia, desapareciendo entre los invitados, Alejandro no pudo evitar sentir que acababa de comenzar un juego peligroso. Mientras la noche continuaba y el evento seguía su curso, Alejandro no dejaba de pensar en Valentina. La seguridad con la que había hablado sobre arte y su enfoque detallado sobre las piezas le seguía dando vueltas en la cabeza. No era raro encontrarse con personas apasionadas en estos eventos, pero había algo en ella que lo desconcertaba. No podía quitarse la sensación de que sus palabras, aunque fascinantes, eran demasiado precisas, demasiado calculadas. Más tarde, cuando se volvieron a encontrar en uno de los salones más pequeños de la hacienda, Valentina estaba observando una escultura incaica que Alejandro conocía muy bien. La pieza, una estatua de un sacerdote inca tallada en piedra negra, tenía un valor incalculable no solo por su antigüedad, sino por la historia trágica de cómo había llegado a manos de los coleccionistas. Alejandro la había adquirido de manera privada, con un historial discreto que solo pocos conocían, lo que hizo que el siguiente comentario de Valentina encendiera una alarma en su mente. Es curioso cómo esta escultura en particular se diferencia de otras piezas incaicas. Valentina acariciaba suavemente la superficie de la estatua mientras hablaba, su tono era suave, pero sus palabras eran precisas. La forma en que está tallada sugiere que no era solo un artefacto ceremonial. Tal vez pertenecía a alguien importante, un sacerdote o incluso un gobernante. Alejandro se acercó más, con una leve sonrisa en el rostro, pero con la mente en plena alerta. Tienes razón, respondió él, manteniendo la calma. Es una pieza única. Muy pocos saben de su verdadera historia. ¿Cómo llegaste a conocer estos detalles? Valentina levantó la vista, sus ojos oscuros brillando con un destello de diversión. No parecía en absoluto incómoda por la pregunta. De hecho, su confianza solo parecía crecer. Oh, he leído mucho sobre arte precolombino. Esta estatua en particular, dijo, con una pausa calculada, tiene un pasado intrigante. Se dice que fue saqueada durante la invasión española y que estuvo perdida durante siglos. Hasta que, bueno, alguien con buen ojo la trajo de vuelta a la luz. Alejandro contuvo el aliento por un segundo. Solo un puñado de personas conocía esa parte de la historia, la cual nunca había sido divulgada públicamente. La adquisición de la estatua había sido deliberadamente discreta, precisamente para evitar preguntas incómodas sobre su procedencia. ¿Cómo era posible que Valentina supiera tanto? Parece que sabes más de lo que la mayoría podría saber sobre esta escultura, dijo Alejandro con un tono cuidadosamente neutral. Me pregunto de dónde proviene tu interés tan específico. Valentina se encogió de hombros con naturalidad, manteniendo su sonrisa encantadora. Cuando algo tiene tanta historia detrás, es difícil no sentirse atraída. Soy una apasionada del arte, y cuando algo me interesa, me gusta investigar a fondo. Le lanzó una mirada que era tan seductora como peligrosa. Supongo que tú también lo haces, ¿no es así? Alejandro asintió lentamente, sin apartar los ojos de ella. La sospecha comenzaba a arraigarse con fuerza. Era obvio que Valentina no era una simple filántropa interesada en el arte por amor al conocimiento. Había algo más profundo en su obsesión con esa escultura, algo que Alejandro aún no podía descifrar del todo. La conversación entre ellos continuó, pero ahora Alejandro analizaba cada palabra, cada gesto de Valentina con más atención. Su aparente conocimiento íntimo sobre una pieza tan específica, y su facilidad para hablar de detalles que no deberían ser de dominio público, lo hacían cuestionar sus verdaderas intenciones. Mientras la noche avanzaba, Alejandro no pudo evitar preguntarse qué más sabía Valentina. ¿Podía ser solo una coincidencia su interés en esa escultura? ¿O había algo más oscuro detrás de su fachada impecable? Decidió que sería prudente mantener las distancias, aunque una parte de él, la que aún se sentía atraída por su encanto, se resistía a alejarse por completo. Después de esa intrigante conversación sobre la escultura incaica, Alejandro no pudo negar que había algo en Valentina que lo atraía, aunque sus sospechas crecieran a cada momento. Sin embargo, la seducción que ella ejercía era innegable. Valentina parecía saber exactamente cómo moverse en su mundo, como si perteneciera a él desde siempre. A partir de aquella noche,
comenzaron a verse con más frecuencia. Al principio, encuentros casuales en eventos sociales, pero pronto esos encuentros se volvieron más íntimos, más privados. Una semana después, Valentina lo invitó a cenar en un restaurante exclusivo, escondido entre las calles antiguas de Buenos Aires. La luz de las velas proyectaba sombras suaves sobre su rostro mientras hablaban, y Alejandro, aún cauteloso, comenzaba a bajar sus defensas, seducido no solo por su belleza, sino por la inteligencia que demostraba en cada conversación. «Sabes, Alejandro», dijo Valentina, inclinándose ligeramente hacia él, como si compartiera un secreto, «siempre he pensado que el verdadero arte no es solo algo que se ve, es algo que se siente profundamente. Tu colección debe ser una ventana a mundos que muchos solo sueñan con conocer». Sus palabras eran como una caricia sutil, pero Alejandro no podía ignorar el trasfondo de su comentario. ¿Estaba Valentina simplemente encantada con su pasión por el arte, o había más detrás de su curiosidad? A pesar de la duda que persistía, algo en su interior deseaba creer que había una conexión genuina entre ellos. «Es cierto, el arte tiene una manera de capturar el alma», respondió Alejandro, su voz tranquila, pero observando atentamente sus reacciones. «Mi colección es una parte importante de mi vida, y no la comparto con muchas personas». Valentina sonrió, y su mirada brilló con una chispa de satisfacción oculta. Estaba ganándose su confianza, poco a poco, tejiendo una red alrededor de él. Sabía que, mientras Alejandro le abría las puertas de su mundo privado, ella tendría la oportunidad de descubrir los secretos que necesitaba para llevar a cabo su plan. Los días pasaron, y las cenas se hicieron más frecuentes. Valentina empezó a visitarlo en su mansión, un lugar imponente que parecía un museo privado. Alejandro, cada vez más relajado en su compañía, le mostraba partes de su colección que raramente compartía con alguien más. Pinturas de artistas renombrados, esculturas de civilizaciones antiguas, y joyas que habían pasado por las manos de reyes y emperadores. En una de esas visitas, mientras Alejandro le mostraba una pieza que había adquirido recientemente, Valentina hizo una pausa. «Es fascinante lo que has logrado reunir aquí». Sus dedos rozaron suavemente el borde de una vasija antigua, y sus ojos recorrieron la sala con admiración. «¿Cómo decides qué piezas adquirir?», preguntó con interés genuino, pero Alejandro, por un momento, captó la verdadera intención detrás de sus palabras. «Es una combinación de oportunidad y, a veces, instinto», contestó Alejandro, tratando de medir su reacción. Valentina asintió, como si tomara nota mental de cada palabra. Mientras Alejandro creía estar abriéndose a alguien que compartía su pasión, Valentina recopilaba información crítica, el valor de cada pieza, cómo estaban protegidas, y, lo más importante, qué objetos podrían ser los más codiciados en el mercado negro. Su mente estaba trabajando en el golpe perfecto, y cada vez se acercaba más a su objetivo. A medida que su relación se profundizaba, la tensión entre la desconfianza de Alejandro y su atracción por Valentina aumentaba. Sus sospechas no desaparecían, pero cada momento que pasaban juntos lo hacía sentir que tal vez, solo tal vez, ella era sincera. Y mientras se luchaba internamente entre la seducción y la duda, Valentina continuaba ejecutando su plan con precisión milimétrica. Una tarde de domingo, Alejandro decidió dar el siguiente paso y abrirle a Valentina las puertas de su santuario más privado, el salón donde guardaba su pieza más valiosa, la legendaria máscara de Cuápac. Esta reliquia precolombina, una máscara de oro y piedras preciosas, representaba no solo un tesoro inestimable, sino una parte vital de la historia de los antiguos imperios de los Andes. Solo unos pocos privilegiados habían tenido el honor de verla en persona. La invitación fue sutil, como era típico en Alejandro. Durante una conversación casual, mencionó la existencia de la máscara sin detallar mucho. Valentina, quien ya había escuchado rumores sobre la pieza, supo que este era el momento que había estado esperando. No podía mostrar demasiado interés, aunque por dentro, la emoción por la oportunidad la invadía. «Dicen que la máscara de Cuápac es una de las joyas más enigmáticas del arte precolombino», comentó Valentina, con una mezcla perfecta de curiosidad y admiración. «Sería un privilegio poder verla algún día». Alejandro sonrió, sintiendo que había llegado el momento de compartir su mayor tesoro con alguien. La tensión entre la sospecha y la atracción seguía ahí, pero había decidido arriesgarse. «Podemos verla ahora, si te apetece», dijo él, guiándola hacia un ala menos accesible de su mansión. Valentina mantuvo su compostura, aunque su mente trabajaba rápidamente. Sabía que no tenía mucho tiempo. Su equipo, compuesto por expertos en robo de arte, ya estaba preparado.
Solo faltaba el momento oportuno para que ella les diera la señal. Mientras caminaban por el largo pasillo de la mansión, Alejandro se detuvo ante una puerta de acero reforzado. Con una clave que solo él conocía, desactivó el sistema de seguridad y abrió la puerta, revelando una sala pequeña pero impresionantemente decorada. En el centro, sobre un pedestal de mármol, descansaba la máscara de Quapac, bañada por una luz tenue que acentuaba el brillo dorado de su superficie. Aquí está, dijo Alejandro, con un tono de orgullo suave. Es la pieza más importante de mi colección. Valentina, por un momento, quedó sin palabras. Sabía que esa sería la pieza clave de su golpe, pero la belleza y el significado histórico de la máscara le causaron un leve titubeo. Sin embargo, su determinación se mantuvo firme. Este sería el robo de su carrera, y con esta máscara en su poder, su equipo se haría rico más allá de lo que habían imaginado. Es, simplemente magnífica, dijo Valentina, acercándose lentamente para observarla de cerca. No puedo imaginar cuánto debe significar para ti. Alejandro, parado detrás de ella, observaba su reacción con interés. A pesar de sus sospechas iniciales, en ese momento, quiso creer que Valentina compartía su pasión por el arte. Pero Valentina ya estaba trazando el siguiente movimiento. Sabía que no podía arrebatar la máscara en ese instante, había demasiadas capas de seguridad. Sin embargo, había estudiado los sistemas. Había observado el tiempo que Alejandro tomaba para desactivar la alarma, cómo se movía en la sala, y que otros accesos podrían estar ocultos. Todo esto era información crucial que ella enviaría esa misma noche a su equipo de ladrones. Al salir de la sala, Valentina sintió que estaba más cerca que nunca de su objetivo. Sus palabras hacia Alejandro eran dulces, sus gestos cuidadosos, pero en el fondo, todo era parte de una cuidadosa manipulación para ganarse por completo su confianza. Me siento muy honrada de que hayas compartido esto conmigo, dijo ella, mirando a Alejandro con una mezcla de admiración y algo que parecía genuino, pero que no era más que una ilusión calculada. Es una experiencia que nunca olvidaré. Alejandro la acompañó de regreso al salón principal, pero una parte de él seguía alerta. Valentina, siempre tan calculadora, había logrado acercarse lo suficiente, pero ¿qué estaba planeando realmente? Después de aquella visita a la sala privada de su mansión, algo comenzó a inquietar profundamente a Alejandro. Al principio, las preguntas de Valentina sobre su colección le parecían solo una manifestación de su aparente pasión por el arte, pero con el tiempo, esas preguntas comenzaron a tornarse más específicas, más técnicas. Cada vez que se veían, ella parecía estar más interesada en los detalles logísticos de cómo las piezas eran resguardadas, en lugar de su valor artístico o histórico. Una noche, durante una cena en uno de los restaurantes más exclusivos de Buenos Aires, Valentina comentó algo que encendió las alarmas en la mente de Alejandro. Siempre he pensado, dijo ella, tomando un sorbo de vino, que la seguridad de las obras de arte es tan importante como su preservación. Me intriga cómo has logrado mantener piezas tan valiosas protegidas sin sacrificar la accesibilidad para los invitados. Alejandro frunció levemente el ceño, aunque intentó disimular su inquietud. Era la tercera vez en una semana que Valentina hacía preguntas sobre las medidas de seguridad de su mansión. Esta vez, sin embargo, el enfoque de su pregunta fue demasiado directo. ¿Accesibilidad?, preguntó Alejandro, sin apartar los ojos de ella. ¿Qué te hace pensar que es accesible para cualquiera? Valentina sonrió, en ese momento rápida y encantadora como siempre. Oh, no me malinterpretes. Solo quería decir que tienes una forma increíble de mantener un equilibrio entre la protección de tu colección y el disfrute de la misma. He visto otros coleccionistas hacer de sus galerías privadas verdaderas fortalezas, imposibles de disfrutar plenamente. Alejandro asintió lentamente, pero la duda ya estaba sembrada. Desde esa noche, decidió observar cada detalle con más atención. Las conversaciones con Valentina, que antes fluían con naturalidad, comenzaron a parecerle casi ensayadas. Las veces que ella desviaba la conversación hacia temas más íntimos, lo hacía justo cuando Alejandro tocaba un asunto delicado sobre la seguridad de su colección. La desconfianza se transformó en una sospecha palpable. Una semana después, Alejandro tomó una decisión. Sabía que no podía confrontar a Valentina directamente sin pruebas, pero tampoco podía permitirse dejar que las cosas avanzaran sin hacer algo. Con un par de llamadas discretas, contrató a un investigador privado de renombre, especializado en descubrir secretos ocultos de aquellos que preferían vivir en las sombras.
El investigador, un hombre llamado Carlos Gutiérrez, era conocido por su habilidad para desenterrar información que otros ocultaban con esmero. Alejandro le explicó brevemente la situación durante una reunión en un café apartado de la ciudad. No estoy buscando suposiciones, Carlos. Necesito hechos concretos, dijo Alejandro, su voz grave y firme. Quiero saber todo sobre ella, su pasado, con quién ha estado involucrada, cualquier negocio o transacción sospechosa. Gutiérrez, un hombre de pocas palabras, asintió mientras tomaba notas. Sabía que cuando un cliente como Alejandro Fuentes solicitaba sus servicios, no se trataba de un simple capricho. Las investigaciones de alto perfil requerían discreción y precisión. Dejaré todo en tus manos, agregó Alejandro, apretando la mandíbula. No quiero sorpresas. Durante los días siguientes, mientras Gutiérrez se dedicaba a rastrear el pasado de Valentina, Alejandro comenzó a poner a prueba su relación. Empezó a retener información, a observar cómo reaccionaba ella cuando no obtenía respuestas inmediatas sobre su colección o sus movimientos financieros. Valentina, siempre encantadora, no mostraba señales visibles de frustración, pero Alejandro percibió pequeños cambios. La urgencia en sus preguntas se volvía más sutil, aunque la sensación de que ella estaba presionando para saber más nunca lo abandonaba. A cada encuentro, la tensión se acumulaba, pero Alejandro mantenía la fachada de un hombre confiado y despreocupado, esperando el informe de Gutiérrez con impaciencia contenida. Finalmente, una llamada cambió todo. Alejandro, tenemos que hablar, dijo Gutiérrez al otro lado de la línea. He encontrado algo sobre Valentina que necesitas ver. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía qué esperar, pero estaba claro que Valentina no era quien decía ser. El juego estaba a punto de cambiar drásticamente, y Alejandro tendría que decidir su próximo movimiento con extremo cuidado. Tras recibir la inquietante llamada de Gutiérrez, Alejandro supo que no podía actuar de manera precipitada. Las revelaciones sobre Valentina confirmaban lo que su instinto había venido susurrándole durante semanas: estaba jugando con fuego. Pero si algo había aprendido Alejandro en los negocios y en la vida, era que la paciencia y la estrategia eran las mejores armas cuando se enfrentaba a un enemigo desconocido. Esa misma noche, Alejandro se sentó solo en su despacho, la luz tenue de su lámpara proyectando sombras en las paredes. Tenía la información en sus manos, pero aún no podía confrontar a Valentina. Sabía que ella era hábil, astuta, y que un movimiento en falso la haría desaparecer antes de que pudiera desenmascararla completamente. Así que decidió actuar con cuidado, tejiendo su propia red en silencio. Encendería una trampa mortal, pero primero tenía que hacerla creer que estaba ganando. Valentina, mientras tanto, avanzaba con su plan con una precisión calculada. Continuaba seduciendo a Alejandro, manteniendo sus preguntas sobre la colección y la seguridad lo suficientemente disimuladas como para no levantar sospechas. Pero lo que no sabía era que Alejandro ya estaba al tanto de sus intenciones. Cada palabra que intercambiaban, cada gesto, era parte de un baile peligroso, un juego mortal donde ambos fingían ser algo que no eran. Una noche, Alejandro decidió invitarla nuevamente a su mansión. Sabía que Valentina lo interpretaría como una señal de que estaba logrando derribar sus últimas defensas. Organizó una cena privada en el comedor principal, un ambiente íntimo iluminado por candelabros, con la excusa de celebrar una nueva adquisición para su colección. Valentina, por supuesto, aceptó con entusiasmo. Durante la cena, la tensión entre ambos era palpable. Alejandro mantenía una conversación ligera, pero debajo de su fachada despreocupada, sus ojos observaban cada movimiento de Valentina. Ella, vestida con elegancia y sonriendo con ese brillo en los ojos que él había aprendido a desconfiar, jugaba su papel a la perfección. Parecía relajada, pero Alejandro podía sentir la anticipación en el aire. Sabía que estaba esperando el momento oportuno para dar su golpe. Es fascinante cómo lograste adquirir esa nueva pieza, comentó Valentina mientras brindaban. Debo decir que cada vez me sorprendes más. Me encantaría saber qué te inspiró a coleccionar arte precolombino. Supongo que es la conexión con el pasado lo que me atrae, respondió Alejandro, sin perder su tono amable. Cada pieza cuenta una historia única, y creo que hay algo poderoso en mantener viva esa historia. Hizo una pausa, estudiando la reacción de Valentina. De hecho, estaba pensando en mostrarte algo más de mi colección esta noche. Algo que no muchos han visto. Los ojos de Valentina brillaron por un segundo, pero rápidamente recobró la compostura. ¿De verdad? Sería un honor. Alejandro sonrió,
pero sabía que ella estaba mordiéndose la lengua por dentro, ansiosa por obtener más información. El juego de gato y ratón continuaba, y ambos sabían que el tiempo para la confrontación final se acercaba. Después de la cena, Alejandro la guió hacia una sala que pocas veces mostraba a nadie. Era un espacio amplio, lleno de artefactos que había acumulado durante años. Sin embargo, lo que Valentina no sabía era que este salón en particular estaba preparado. Alejandro había instalado cámaras y sensores adicionales para monitorear cada movimiento. Sabía que, si Valentina intentaba algo, lo descubriría al instante. Mientras recorrían la sala, Alejandro empezó a hablar de su pasión por el arte, tejiendo historias sobre cada pieza con una tranquilidad que casi hizo que Valentina bajara la guardia. Pero ella no era tonta. Sabía que no podía apresurarse. Tenía que esperar el momento exacto. Y ese momento llegaría pronto, cuando Alejandro confiara lo suficiente como para dejarla a solas en el corazón de su colección. Valentina continuaba sonriendo, seductora como siempre, mientras planeaba cada detalle en su mente. Alejandro, por su parte, ya había decidido cómo actuar cuando llegara la hora. Estaba a punto de cerrar la trampa, pero tenía que hacerla creer que estaba en control. La noche de la gran revelación de la máscara de Quapac había llegado. Alejandro había organizado un exclusivo evento en su mansión, invitando a un selecto grupo de coleccionistas, curadores y amantes del arte para presenciar la majestuosa pieza. Sabía que mostrar la máscara al público por primera vez no solo elevaría su prestigio, sino que también atraería la atención de aquellos que querían verla de cerca, incluida Valentina. Y eso era parte del plan. Alejandro quería que ella creyera que esa era su oportunidad perfecta. Valentina, mientras tanto, había preparado todo meticulosamente. Había pasado semanas planificando con su equipo de ladrones el robo de la máscara. La seguridad, aunque imponente, no era infalible. Sabía que si lograba distraer a Alejandro durante el tiempo suficiente, sus cómplices podrían entrar, desactivar las alarmas y llevarse la máscara de Quapac sin dejar rastro. Todo lo que necesitaba era asegurarse de que Alejandro estuviera lejos de la mansión en el momento clave. Esa misma tarde, Valentina había invitado a Alejandro a un encuentro privado en un lujoso hotel de la ciudad, con la excusa de pasar una noche romántica para celebrar el evento. Su propuesta fue tan inesperada como tentadora. Alejandro, dijo ella, con su sonrisa característica mientras acariciaba suavemente su brazo, esta noche será muy especial para ti, pero quiero que también lo sea para nosotros. Antes de que la velada empiece, ¿por qué no pasamos un rato juntos? Solo tú y yo. Alejandro, perfectamente consciente de sus intenciones, fingió dudar por un momento, pero luego aceptó. Sabía que su ausencia sería la señal que Valentina esperaba para activar el plan, y eso era precisamente lo que él necesitaba para atraparla. Me parece una idea excelente, respondió Alejandro, acercándose a ella con una mirada de aparente devoción. Un momento a solas antes de que todo el mundo invada nuestra noche suena perfecto. Una vez que Alejandro accedió, todo avanzó según lo planeado. Valentina lo llevó al hotel, asegurándose de que él no pudiera regresar a su mansión durante el tiempo que sus cómplices necesitarían para llevar a cabo el robo. Mientras tanto, en la oscuridad de la noche, un pequeño grupo de ladrones, altamente entrenados, se acercaba silenciosamente a los terrenos de la mansión. Cada paso estaba coordinado. Uno de los ladrones desactivó las cámaras de seguridad externas mientras otro lograba entrar por una de las entradas laterales que Valentina había identificado semanas antes como el punto más vulnerable. Las alarmas, conectadas a un sistema interno que Valentina había estudiado minuciosamente, fueron desactivadas en cuestión de minutos. Los ladrones, moviéndose con precisión milimétrica, se dirigieron directamente a la sala donde se encontraba la máscara de Quapac. Entretanto, en el hotel, Valentina mantenía la apariencia de estar completamente absorta en Alejandro. Fingía escuchar con interés cada palabra, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, concentrada en el progreso del robo. Sabía que, si todo salía como debía, en pocas horas la máscara estaría en manos de su equipo, y ella desaparecería del radar antes de que Alejandro siquiera pudiera darse cuenta. Sin embargo, mientras ambos disfrutaban de una cena íntima, Valentina notó algo que la hizo sentir un escalofrío. Alejandro estaba demasiado tranquilo, demasiado cómodo para alguien que debería estar nervioso por el gran evento en su mansión. Cada palabra que él decía estaba medida, controlada, como si supiera más de lo que dejaba entrever. «Estás muy relajado esta noche», comentó Valentina, intentando sonar casual. «Pensé que estarías un poco más nervioso por la revelación».
Alejandro esbozó una sonrisa lenta, llena de una calma enigmática. Es una noche importante, sí, pero hay cosas más importantes que una pieza de arte. Estoy donde quiero estar. Las palabras de Alejandro hicieron que Valentina se sintiera incómoda por primera vez en mucho tiempo. Era casi como si él estuviera jugando con ella, haciéndola creer que tenía todo bajo control. Pero, en ese momento, no podía retroceder. Mientras tanto, en la mansión, los ladrones finalmente llegaron a la sala de la máscara. La máscara de Quapac brillaba bajo la tenue luz del salón, aparentemente desprotegida, esperando ser tomada. En el preciso momento en que los ladrones cruzaron la puerta que los llevaba hacia la máscara de Quapac, el sonido de un clic sutil pero inconfundible resonó en el salón. Las luces, que hasta ese instante habían estado tenuemente iluminando la habitación, se encendieron de golpe, bañando la sala en un brillo intenso. Los ladrones, entrenados para enfrentar cualquier eventualidad, intercambiaron miradas rápidas y tensas. Pero antes de que pudieran reaccionar, las sombras comenzaron a moverse a su alrededor. Habían sido rodeados. «Policía, manos arriba», gritó una voz firme desde uno de los rincones de la sala, y en cuestión de segundos, varios agentes salieron de sus escondites, apuntando armas hacia los intrusos. Los ladrones, conscientes de que habían caído en una trampa, levantaron las manos lentamente, sin resistencia. Sabían que su única salida era rendirse. Mientras tanto, en el hotel, Valentina sintió su teléfono vibrar. Revisó disimuladamente la pantalla y vio una notificación encriptada de su equipo. No había palabras, solo un código que entendió al instante: algo había salido terriblemente mal. Por primera vez en años, una sensación de pánico se apoderó de ella, aunque intentó mantener una fachada calmada frente a Alejandro. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro, notando el cambio sutil en la expresión de Valentina. Sí, todo bien, respondió ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Alejandro, sin dejar de mirarla, continuó con su juego de aparente serenidad. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo en ese mismo instante en su mansión. Había preparado la trampa semanas antes, en cuanto Gutiérrez le había proporcionado las pruebas sobre Valentina y sus actividades criminales. Informó a las autoridades y les permitió esconderse en su propiedad, esperando el momento en que el golpe se llevaría a cabo. Todo había sido meticulosamente calculado, y ahora Valentina estaba en el centro de la trampa. Decidido a no prolongar más la farsa, Alejandro dejó su copa de vino sobre la mesa y se inclinó hacia ella, su tono cambiando de relajado a algo mucho más frío. Sabes, Valentina, he estado pensando mucho sobre confianza últimamente. Qué irónico es, dijo con una sonrisa casi cruel, cómo alguien puede ganarse la confianza de otro solo para traicionarlo de la manera más baja posible. Valentina, aún intentando mantener su compostura, sintió el impacto de sus palabras como una bofetada. Alejandro lo sabía. Sabía todo. Pero, como una experta manipuladora, no permitió que el pánico la dominara por completo. En cambio, tomó un respiro profundo y mantuvo su mirada fija en él. No sé de qué hablas, Alejandro, respondió suavemente. Si hay algo que quieras decirme, prefiero que seas directo. Él soltó una leve risa, un sonido carente de humor. Oh, te seré muy directo. Ahora mismo, tus amigos deben estar en mi mansión, y, si todo ha salido como esperaba, ya deberían estar esposados. Alejandro se levantó de su asiento, sus ojos clavados en los de Valentina. La pregunta aquí es, ¿qué harás tú? Valentina sintió como su mundo se desmoronaba lentamente. Durante todo ese tiempo, creyó tener el control, convencida de que estaba un paso adelante de Alejandro. Pero ahora, en cuestión de minutos, todo su plan había colapsado. Intentó ganar algo de tiempo. Alejandro, no sé qué crees que está pasando, pero te aseguro que no estoy involucrada en nada de lo que estás sugiriendo, dijo, usando su tono más persuasivo. Alejandro negó con la cabeza lentamente, con una mezcla de decepción y burla en su expresión. Deja de fingir, Valentina. Ya no hay necesidad. Tengo todas las pruebas. Sé lo que planeabas hacer con mi colección, y también sé que has estado jugando conmigo desde el principio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina, sin otra opción, dejó de fingir. Sus ojos, antes llenos de seducción y encanto, ahora mostraban una frialdad calculadora. Siempre fuiste más inteligente de lo que aparentabas, dijo finalmente, dejando caer la máscara por completo. Supongo que subestimé tu astucia.
Y yo sobreestimé tu lealtad, respondió Alejandro, con amargura en su voz. Lo irónico es que, en algún momento, quise creer que había algo real entre nosotros. Valentina se quedó en silencio por un momento, observando a Alejandro con una mirada que había dejado de ser calculadora. Sabía que la situación se le había escapado de las manos, y que sus opciones eran limitadas. El aire en el lujoso restaurante parecía volverse denso, y por primera vez, Valentina no pudo mantener su fachada. Estaba atrapada. ¿Quieres la verdad?, preguntó, su voz apenas un susurro. Alejandro no respondió de inmediato, pero su mirada firme y fría le indicó que no tenía más tiempo para juegos. Valentina exhaló profundamente, como si todo el peso de los años de engaño y manipulación le cayera encima de repente. La fachada de la mujer perfecta, la maestra de la seducción y el engaño, comenzaba a desmoronarse ante los ojos de Alejandro. No había más escapatoria. Tenía que confesar. No siempre fui así, comenzó, su voz temblando ligeramente. No siempre fui esta persona que ves ahora. Hubo un tiempo en que tenía una vida normal. Pero todo cambió cuando me vi atrapada en algo que no pude controlar. Alejandro se cruzó de brazos, escuchando, pero manteniendo su distancia emocional. No estaba dispuesto a dejarse engañar de nuevo, pero al mismo tiempo, sentía curiosidad. ¿Qué había detrás de Valentina de la Vega? ¿Qué historia se escondía detrás de esa mujer que lo había manipulado tan cuidadosamente? Crecí en una familia rota. Mi padre, un estafador de poca monta, me enseñó a sobrevivir en las calles desde muy pequeña. Me volví buena en ello, demasiado buena. Aprendí a usar mi apariencia, mi inteligencia, todo lo que tenía, para conseguir lo que quería. Pero nunca tuve la opción de elegir otro camino. Su voz era amarga, casi resentida. Alejandro no dijo nada. Valentina lo miró de nuevo, buscando alguna señal de comprensión en sus ojos, pero solo encontró una calma fría. Todo comenzó como una forma de sobrevivir, y luego se convirtió en mi vida. Mi padre me involucró en negocios sucios, y antes de que me diera cuenta, ya era parte de algo mucho más grande. El crimen, las mentiras, los robos, no son algo que elegí conscientemente, pero, ¿qué opción tenía? Valentina hizo una pausa, sus ojos bajando por un segundo. Con el tiempo, me di cuenta de que no había salida. Si intentaba alejarme, me destruirían. Así que seguí adelante. Me convertí en lo que esperaban de mí. Alejandro la observaba, pero no mostraba signos de empatía. ¿Y qué hay de lo que pasó entre nosotros?, preguntó él, con una frialdad calculada. ¿Fue solo parte de otro plan más? ¿Otra forma de manipularme para obtener lo que querías? Valentina cerró los ojos por un momento, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que esa era la pregunta más importante, la que realmente definiría si tenía alguna esperanza de salir de aquello con algo de dignidad. Alejandro, comenzó, mirando fijamente sus ojos. Nunca planeé que esto sucediera. Al principio, sí, era solo un objetivo, una oportunidad para conseguir lo que necesitaba. Todo estaba calculado, hasta que dejé de poder controlarlo. No te mentiré, me acerqué a ti con intenciones equivocadas. Pero con el tiempo, algo cambió. Algo en mí. Alejandro alzó una ceja, incrédulo. Valentina continuó. Lo que siento por ti, no es parte del plan. No lo era. Sus palabras salieron casi suplicantes. Empecé a verte no como una víctima, sino como alguien con quien quería estar. Alguien a quien admiro, con quien podría haber tenido una vida diferente, si no fuera por todo lo que soy. El silencio que siguió fue insoportable. Alejandro se levantó de su asiento lentamente, sin apartar los ojos de ella. Valentina lo miraba con desesperación, esperando que él dijera algo, cualquier cosa que le indicara que había una posibilidad de que él la creyera. ¿De verdad esperas que te crea?, preguntó Alejandro, su voz cargada de incredulidad. Después de todo lo que has hecho, ¿piensas que me tragaré tus excusas? Valentina se levantó también, sus ojos llenos de emoción. No son excusas, Alejandro, exclamó. Esto es mi vida. Lo que te estoy diciendo es la única verdad que puedo ofrecerte ahora. Me equivoqué, te traicioné, sí. Pero mis sentimientos por ti, esos son lo único que no estaba calculado. Alejandro se quedó de pie frente a Valentina, sintiendo el peso de las palabras que ella acababa de confesar. En su mente,
Todo lo que había construido hasta ese momento, su vida, sus valores, su sentido de justicia, colisionaba con la verdad devastadora que ahora lo asfixiaba. La había amado. O al menos, había creído que lo hacía. Pero todo lo que Valentina había representado para él, sus risas, las noches juntos, las conversaciones íntimas, ahora se mezclaba con la traición. Su primer instinto fue entregarla a la policía. Sus cómplices ya estaban bajo custodia, y Valentina no era más que la pieza final en el rompecabezas de su caída. Era lo correcto, lo que su mente lógica le decía que debía hacer. ¿Cómo podía confiar en ella después de todo? ¿Cómo podía perdonar a alguien que había planeado robarle no solo sus bienes más preciados, sino también su confianza? El dolor de la traición lo consumía. Pero entonces estaba su corazón. Alejandro cerró los ojos un momento, intentando silenciar las emociones que latían con fuerza en su interior. Porque, a pesar de todo, su corazón seguía latiendo por Valentina. Recordó los momentos en los que ella parecía genuina, cuando sus ojos se suavizaban al mirarlo, cuando la barrera entre ambos parecía desvanecerse, aunque fuera por segundos. ¿Había sido todo una mentira? O quizá, solo quizá, lo que Valentina había confesado sobre sus sentimientos era verdad. Alejandro, Valentina lo llamó suavemente, intentando acercarse, pero él levantó una mano, manteniéndola a distancia. No podía mirarla directamente. No sin sentir la confusión creciendo en su interior. La voz de su razón gritaba por justicia, por venganza, por el cierre que le permitiría recuperar el control. Pero la voz de su corazón, esa que intentaba desesperadamente ignorar, le decía que había algo más profundo, algo real. ¿Y si Valentina, a su manera rota y torpe, también lo había amado? No sé qué hacer contigo, murmuró Alejandro finalmente, su voz teñida de cansancio. Valentina, sintiendo la grieta en su coraza, dio un paso adelante, con lágrimas contenidas en sus ojos. Solo quiero que me creas, dijo, su voz frágil pero decidida. No puedo cambiar lo que hice, pero mis sentimientos por ti son lo único real en esta vida de mentiras que he llevado. Alejandro la observó, su corazón en una batalla interna. La razón le decía que la entregara a las autoridades, que cerrara ese capítulo y siguiera adelante. Pero en el fondo, otra parte de él quería creer en ella, quería pensar que, tal vez, bajo todas las capas de engaño, había algo de verdad en las palabras de Valentina. Te entregaría ahora mismo, dijo Alejandro, su tono indeciso, casi como si hablara consigo mismo. Debería entregarte, pero... Se detuvo, incapaz de completar la frase. Porque el dilema lo consumía. La pregunta final colgaba en el aire, sin respuesta. ¿Qué debía hacer Alejandro? La habitación estaba cargada de tensión. Alejandro, inmóvil, seguía luchando con la tormenta interna que lo consumía. Por un lado, su deber y la traición insuperable, por otro, los resquicios de lo que una vez sintió por Valentina. Esa duda, esa pequeña vacilación, fue todo lo que Valentina necesitó. Mientras Alejandro se perdía en sus pensamientos, Valentina, con la agilidad de alguien acostumbrada a situaciones límite, comenzó a moverse lentamente hacia la salida. Mantuvo la calma, consciente de que cualquier movimiento brusco podría atraer la atención de Alejandro. Él estaba distraído, atrapado entre dos decisiones imposibles. Valentina sabía que este era su único momento para actuar. El tiempo era su enemigo, y aunque ya había fallado en su plan original, aún podía salvar lo más preciado para ella, su libertad. Alejandro, dijo en un susurro, rompiendo el silencio momentáneamente. Él levantó la mirada, pero en lugar de enfrentarlo, Valentina dejó caer una última mirada cargada de emoción. Lo siento. Sin darle tiempo para reaccionar, Valentina se giró y corrió hacia la puerta. Alejandro, atrapado en el shock por su repentino movimiento, tardó un segundo demasiado en procesar lo que estaba ocurriendo. Cuando finalmente se lanzó tras ella, ya era demasiado tarde. «Valentina», gritó, saliendo al pasillo vacío del hotel. Los ecos de sus pasos resonaban en el aire, pero ella ya había desaparecido. Alejandro corrió hacia la salida del hotel, su corazón palpitando violentamente en su pecho, pero no había señales de Valentina. La ciudad de Buenos Aires, con sus calles laberínticas y sus sombras interminables, la había tragado. El viento frío de la noche golpeó su rostro cuando salió al exterior. Alejandro miró frenéticamente en todas direcciones, pero no había rastro de ella. ¿Cómo había sido tan estúpido? Se maldijo a sí mismo por haber bajado la guardia, por haber permitido que esa pequeña chispa de duda lo distrajera. Ahora,
Valentina estaba libre, nuevamente oculta en las sombras. Desesperado, Alejandro se quedó de pie en la acera, rodeado por la indiferencia de la ciudad. Los autos seguían pasando, las luces de los edificios parpadeaban, y la vida continuaba su curso. Pero en su interior, algo se rompió. ¿Había sido todo una mentira? Esa era la pregunta que ahora lo consumía. Cada momento compartido con Valentina, cada risa, cada conversación íntima, todo se volvía borroso. La duda le asfixiaba. ¿Alguna vez había sido sincera? ¿O todo había sido un elaborado engaño desde el principio? Alejandro apretó los puños, intentando controlar la furia que comenzaba a hervir dentro de él. Había creído, por un instante, que Valentina tal vez sentía algo real por él. Pero ahora, mientras la ciudad continuaba su ritmo indiferente, se dio cuenta de que quizás había sido solo otra pieza en el juego de una mujer que sabía manipular mejor que nadie. El vacío que dejó Valentina en su huida era abrumador, y la incertidumbre lo corroía. Alejandro sabía que, aunque ella había desaparecido físicamente, su presencia aún lo atormentaría, porque las sombras de la duda eran las más difíciles de disipar. Los días siguientes a la desaparición de Valentina fueron una tormenta de pensamientos para Alejandro. A pesar de todo lo que había ocurrido, de la traición que ella había urdido, no podía sacársela de la cabeza. Cada rincón de Buenos Aires le recordaba a ella, sus palabras, sus sonrisas, las miradas que compartieron. Pero ahora, esas memorias estaban teñidas de dudas y resentimiento. Necesitaba respuestas. Alejandro sabía que Valentina no se quedaría quieta por mucho tiempo. Era una mujer peligrosa y astuta, y seguramente ya estaría involucrada en otro golpe. Lo que no soportaba era la idea de que ella se saliera con la suya, desapareciendo sin enfrentar las consecuencias. Se sentía como un títere que había sido manipulado en un teatro de engaños, y la única forma de librarse de esa sensación era confrontarla una vez más. Determinó que, para cerrar ese capítulo, tendría que rastrearla, sin importar cuánto le costara. La cacería comenzaba. Contactó nuevamente a Carlos Gutiérrez, el investigador que le había ayudado a descubrir el pasado oscuro de Valentina. Alejandro sabía que Valentina era una experta en desaparecer, pero también sabía que Buenos Aires tenía sus sombras, y en esas sombras se movía gente que Gutiérrez conocía bien. Alejandro no dudó en ofrecer una generosa suma por cualquier información que condujera a su paradero. Es solo cuestión de tiempo, le dijo Gutiérrez durante una llamada. Valentina no es del tipo que se queda quieta. Si está involucrada en algo, lo sabremos pronto. Pasaron varias semanas hasta que finalmente Gutiérrez tuvo una pista sólida. Valentina había sido vista en las periferias de Buenos Aires, moviéndose en los círculos del arte clandestino. Un leilao de obras robadas estaba siendo organizado, y según las fuentes de Gutiérrez, Valentina era una de las piezas clave detrás de la operación. Parece que este leilón es grande, informó Gutiérrez. Obras robadas de todo el mundo serán vendidas al mejor postor. Si está ahí, esta será tu oportunidad. Alejandro escuchó con una mezcla de furia y determinación. Sabía que este sería el último enfrentamiento. No solo quería detenerla, quería cerrar el ciclo de traición y mentiras que había comenzado desde el momento en que Valentina había entrado en su vida. Se preparó meticulosamente para la confrontación. Usó su red de contactos para asegurarse una entrada al leilón clandestino, adoptando una identidad falsa. Si Valentina creía que podría continuar jugando con él, pronto descubriría que Alejandro no era tan fácil de manipular. Esta vez, él sería quien tendría el control. Cuando la noche del leilón llegó, Alejandro, vestido de forma impecable pero irreconocible, ingresó al lugar donde se llevaría a cabo la subasta secreta. El ambiente era opulento, pero cargado de tensión. Sabía que, entre las joyas de arte robado, estaba a punto de encontrarse con la mujer que había destruido su confianza, y ahora tenía una única misión: ponerle fin a todo. Entre las sombras y las figuras misteriosas que se movían en la sala, Alejandro la vio. Valentina, elegante como siempre, caminaba con la misma gracia con la que lo había hechizado meses atrás. Pero esta vez, Alejandro no era un espectador encantado. Era un cazador. El ambiente en el leilao clandestino era oscuro y opresivo. Las obras robadas se exhibían como trofeos de caza, bajo luces tenues que apenas iluminaban los rostros de los compradores, todos ellos envueltos en sombras. Alejandro se movía entre la multitud, su mirada fija en un único objetivo: Valentina. Desde el momento en que la vio, supo que esta sería la confrontación final.
Ella estaba al otro lado de la sala, aparentemente tranquila, observando las subastas que avanzaban con rapidez. Su elegancia intacta, su presencia inconfundible, pero esta vez Alejandro no era el hombre fascinado que había sido. Esta vez, él estaba listo. Esperó hasta que el leilao entró en su fase final, cuando la mayoría de los asistentes estaban distraídos por las pujas. Con pasos firmes, cruzó la sala y se detuvo justo detrás de Valentina. Ella no lo había visto llegar, pero cuando sintió su presencia, se tensó. El tiempo pareció detenerse por un momento, el aire cargado de electricidad. Finalmente, ella se giró lentamente, encontrando la mirada de Alejandro, y por un segundo, la sorpresa cruzó su rostro. Alejandro, murmuró, su voz apenas un susurro, pero llena de reconocimiento. Los ojos de Alejandro eran implacables. No había más lugar para juegos o mentiras. Esta vez, no había máscaras. Se acabó, Valentina, dijo con frialdad, cada palabra afilada como una navaja. Ya no puedes seguir huyendo. Valentina intentó mantener la compostura, pero Alejandro pudo ver el brillo de tensión en sus ojos. Sabía que estaba atrapada. Las excusas, las manipulaciones, ya no funcionarían. El hombre que tenía delante no era el mismo que había engañado antes. Ahora era su cazador. No vine aquí para pelear contigo, continuó él, dando un paso más cerca. Vine para darte una opción. Puedes seguir huyendo, como siempre has hecho, o puedes enfrentar las consecuencias de tus actos. Valentina, por primera vez en mucho tiempo, parecía vulnerable. Su mirada se endureció por un momento, como si estuviera a punto de replicar, pero luego algo cambió en ella. Alejandro la había acorralado, pero no con amenazas físicas, sino con la verdad. Y esa verdad la aplastaba más que cualquier otra cosa. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente, su voz llena de cansancio. Ya lo has visto todo, sabes lo que soy. No hay redención para alguien como yo. Alejandro dio un paso más, hasta que estuvieron frente a frente, tan cerca que podía ver el leve temblor en las manos de Valentina. Eso no lo sé, respondió él, con un tono más suave. Pero lo que sí sé es que tienes una decisión que tomar. ¿Vas a seguir huyendo, saltando de una mentira a otra? ¿O vas a detenerte y enfrentar lo que has hecho? Hizo una pausa, midiendo sus palabras. Tal vez, solo tal vez, haya una forma de salir de este ciclo. Pero no si sigues corriendo. El silencio entre ellos se volvió insoportable, cargado de una tensión casi palpable. Valentina lo miró, su expresión oscilando entre el desafío y la desesperación. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía control de la situación. No había plan, no había escape fácil. Alejandro, empezó, su voz quebrada, pero se interrumpió, incapaz de continuar. Valentina se quedó en silencio, la mirada perdida entre el caos emocional que la consumía. Alejandro esperaba, paciente pero firme, sin apartar los ojos de ella. Este era el momento definitivo. Ella lo sabía, y él también. No habría otra oportunidad. El leilao continuaba a su alrededor, pero ambos estaban aislados en su propia burbuja de tensión. Valentina respiró hondo, y por primera vez en años, no podía encontrar una salida fácil, no podía manipular las piezas del tablero a su favor. Alejandro había roto su máscara. Las opciones que tenía frente a ella eran claras, pero ambas cargaban un peso insoportable. Si entrego lo que tengo, ¿qué me queda?, preguntó Valentina, su voz quebrada. Toda mi vida he sido esto. No sé ser otra persona. Su mirada se encontró con la de Alejandro, buscando en sus ojos alguna señal de comprensión, de esperanza. Alejandro no dudó. Te queda la posibilidad de empezar de nuevo, respondió con calma. Esta es tu oportunidad, Valentina. Puedes dejarlo todo atrás. Pero esa decisión solo la puedes tomar tú. Valentina bajó la cabeza, luchando contra el impulso de escapar. Había sido una maestra en manipular, en huir, en crear una red de mentiras tan elaborada que ni siquiera ella misma sabía dónde comenzaba la verdad. Pero ahora, frente a Alejandro, todas esas estrategias se desmoronaban. Había llegado al límite. Sacó de su bolso una pequeña pero valiosa obra de arte, una pieza que había planeado vender esa misma noche en el leilao. Su mano temblaba al sostenerla. Esa obra simbolizaba más que solo un robo exitoso. Era la culminación de todo lo que había sido, su vida de mentiras, su habilidad para burlar el sistema, para escapar de todo y de todos. Nunca pensé que llegaría a este punto, dijo, con una sonrisa amarga en los labios.
Alejandro observó en silencio mientras ella extendía la mano con la obra robada, entregándosela sin decir más. Ese gesto era más que una simple devolución. Era un símbolo de algo más profundo, su rendición. No ante la ley, no ante las consecuencias, sino ante sí misma. Había llegado al final de su camino y sabía que no podía continuar viviendo de la misma manera. ¿Y ahora?, preguntó Alejandro, suavemente, sin apremiarla. Valentina dio un paso atrás, liberándose de la obra que tanto había significado para ella. Sus ojos, siempre calculadores, ahora estaban llenos de una mezcla de resignación y libertad. Sabía lo que debía hacer, y sabía que Alejandro lo entendería, incluso si no compartían el mismo destino. Ahora, desaparezco, Alejandro. Sus palabras fueron casi un susurro, cargadas de emoción contenida. No puedo quedarme aquí. No contigo. Si lo hago, todo esto me alcanzará, y no habrá salvación para ninguno de los dos. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Sabía que esas palabras eran ciertas, pero la idea de dejarla ir de nuevo, de perderla para siempre, le dolía profundamente. Aún así, no la detendría. La decisión era de ella, como lo había sido todo este tiempo. ¿Volveré a verte?, preguntó, sabiendo que la respuesta probablemente sería dolorosa. Valentina lo miró por última vez, con una mezcla de amor y tristeza. No lo sé, Alejandro. Quizás, algún día, en otra vida, cuando las cosas sean diferentes. Pero ahora, esto es lo mejor para ambos. Antes de que él pudiera responder, Valentina se giró y se perdió entre las sombras de Buenos Aires, tal como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, no era una huida desesperada. Era una elección consciente de liberarse, de él y de su pasado. Alejandro se quedó en pie, mirando el vacío que ella había dejado. En sus manos sostenía la obra que ella le había entregado, un símbolo de redención, pero también de despedida. Una sensación agria se instaló en su pecho. La había amado, sí, pero también sabía que dejarla ir era lo correcto. El ciclo de traición había terminado, pero las cicatrices de lo que compartieron permanecerían, siempre presentes en su memoria. La cazadora se había desvanecido, y todo lo que quedaba era un profundo suspiro de alivio mezclado con una eterna nostalgia. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.